A ver, ¿puede un médico negarse a atender a alguien por sus creencias personales? Esta pregunta, que parece sencilla, encendió en México uno de los debates constitucionales más complejos y relevantes de los últimos años. Hoy nos vamos a meter de lleno a desglosar la sentencia que buscó resolverlo, un caso que pone en una balanza dos derechos que parecen chocar, la libertad de conciencia y el derecho a la salud. Y esta es, digamos, la pregunta del millón. Tiene un peso humano enorme, pero también un peso jurídico gigantesco. Nos obliga a caminar por una línea muy delgada. Exactamente dónde termina la libertad de conciencia de una persona y dónde empieza el derecho a la salud de otra. Todo arranca aquí. Estamos en mayo de 2018 y el Congreso de la Unión aprueba una reforma que le abre la puerta, formalmente, a que el personal médico y de enfermería pueda decir no presto este servicio por motivos de conciencia. Y bueno, esta decisión fue la que encendió la mecha del desafío constitucional que vamos a analizar. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Lo que tenemos aquí es, literal, un choque de trenes constitucional. Por un lado, la libertad de conciencia, que está protegida en el artículo 24 de la Constitución. Por el otro, el derecho a la protección de la salud, que está en el artículo 4. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se resuelve esta colisión? Y aquí entra en escena un actor clave, la CNDH. Apenas un mes después de que se publicara la reforma, la Comisión presenta una acción de inconstitucionalidad. Su argumento era muy claro. La forma en que se reguló la objeción de conciencia era tan abierta, tan ambigua, que ponía en un riesgo real el acceso a la salud de todas las personas. Para poder desmenuzar bien esta decisión de la Corte, vamos a usar una herramienta súper útil en el análisis jurídico, el método FIRAC. Con este método vamos a separar el caso en sus partes, los hechos, la cuestión jurídica, las reglas aplicables, la aplicación de esas reglas y finalmente la conclusión de la Corte. Primero, los hechos. La FIRA de FIRAC. La cronología fue rapidísima. En mayo de 2018 nace esta norma. Para junio, o sea, un mes después, la CNDH ya la había impugnado. El caso tardó un poco más de 3 años en cocinarse y llegar a una resolución final en la Suprema Corte. Ahora vamos con la I, la cuestión, y aquí está el verdadero meollo del asunto. La pregunta que la Corte tenía que responder no era si la objeción de conciencia es válida en abstracto, no, la pregunta era mucho más precisa. La forma en que el Congreso la reguló, así, sin ponerle límites claros y sin mecanismos de protección, ¿era compatible con la Constitución? Pasemos a la R, de reglas. Y ojo, la Corte no se sacó la respuesta de la manga, para nada. Ancló todo su análisis en un marco normativo súper robusto. La Constitución, por supuesto, pero también tratados internacionales de derechos humanos, que en México son ley suprema, y su propia jurisprudencia, o sea, lo que ya había dicho antes sobre el derecho a la salud. Y con esto llegamos a la A, de aplicación. El corazón del análisis. La opinión de la mayoría fue, contundente. Dijeron, el problema no es la objeción de conciencia en sí misma, el problema es cómo está redactado este artículo. Lo calificaron de demasiado vago y deficiente, y advirtieron que corría el riesgo de convertirse en una patente de corso, o sea, un permiso en blanco para negar servicios de salud. Pero, a ver, esto es súper interesante. La decisión sobre qué hacer no fue unánime. Por un lado, el ministro Saldívar propuso lo que se llama validez condicionada. Básicamente dijo, oigan, la norma tiene fallas, pero la Corte puede rescatarla si la interpretamos de forma que incluya los límites que le faltan. Y por el otro lado, el ministro Aguilar defendió la validez plena, argumentando que la ley era constitucional así como estaba. Finalmente, llegamos a la C, la conclusión. Al final del día, la postura que prevaleció fue la de la mayoría, y el resultado fue tajante, la invalidación total del artículo 10 bis y sus transitorios. En otras palabras, la norma fue expulsada del sistema jurídico mexicano. Se acabó. Ok, ya vimos el qué pasó. Ahora vamos a analizar el cómo lo razonaron. Vamos a dejar por un momento los hechos del caso, para meternos a las estructuras lógicas que sostienen las opiniones de los ministros. Esto nos va a ayudar a entender su razonamiento a un nivel mucho más profundo. Para hacer este análisis vamos a usar una herramienta de algo llamado lógica deóntica. No se asusten, es sencillo. Estos operadores son como una clave para decodificar las normas. O significa que algo es obligatorio, P que está permitido y F que está prohibido. Con esto vamos a ver la estructura lógica de cada postura con una claridad impresionante.
Miren qué bien se entiende el argumento de la mayoría si lo ponemos en un silogismo. Su premisa normativa, la grande, es: está prohibido que una ley reconozca este derecho sin proteger otros. Su premisa fáctica, la más pequeña, es: bueno, el artículo 10 bis hizo justo eso, no puso protecciones. Por lo tanto, la conclusión es que la norma es inválida. Se sigue de manera lógica, ¿no? Ahora, el razonamiento del ministro Saldívar también lo podemos formalizar. Su premisa normativa es distinta. Él parte de que está permitido reconocer la objeción si la ley se puede rescatar interpretándola. Luego, su premisa fáctica dice que, en efecto, el artículo 10 bis se puede interpretar así. Y de ahí su conclusión: la norma es válida, pero condicionada a que la leamos de esa manera específica. Perfecto. Ahora vamos a dar un paso atrás para ver el panorama completo. Vamos a conectar la decisión de la Corte con una teoría muy potente de la ciencia jurídica, la de Alchurrón y Buligin. Esto nos va a permitir analizar el problema desde la filosofía del derecho. Alchurrón y Buligin ven el derecho como un sistema normativo. A ver, imaginemos que es como un manual de instrucciones gigante para la sociedad, que en teoría debería tener una solución para cada caso posible que se presente. Un sistema ideal, entonces, no tiene contradicciones y, lo más importante, no le faltan páginas. Y el concepto clave aquí es el de laguna normativa. Esa es justamente la página faltante de nuestro manual. Ocurre cuando hay una situación que el derecho debería regular, pero simplemente no lo hace, no da una solución. En ese punto, el sistema está incompleto y deja a la gente en un limbo, sin respuesta. Y esto nos trae de vuelta, de forma brillante, a la sentencia. Porque lo que la mayoría de la Corte identificó en el artículo 10 bis es precisamente una laguna normativa. Al permitir la objeción sin decir cómo, cuándo y con qué límites para proteger a los pacientes, la ley dejó un vacío gigantesco. Creó un mundo de posibles casos sin una solución garantizada. Y en ese vacío, el derecho a la salud quedó totalmente vulnerable. Muy bien, ya analizamos el caso con el método FIRAC, con la lógica deóntica y con la teoría de sistemas. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para entender bien las consecuencias de esta decisión tan importante. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Teníamos 3 caminos. La mayoría, el que vio una laguna insalvable y dijo: esto es inválido. El ministro Saldívar, que vio una laguna que la Corte podía reparar interpretando la ley. Y el ministro Aguilar, que básicamente consideró que no había tal laguna que justificara invalidar la norma. Son 3 formas muy distintas de entender el rol del juez constitucional frente a una ley, digamos, mal hecha. Y este, de verdad, es el punto más importante que nos tenemos que llevar. La Suprema Corte no dijo: la objeción de conciencia es inconstitucional. No. Lo que dijo es que un derecho no puede regularse de una manera que termine anulando otro. La sentencia es, en el fondo, una exigencia muy clara al Congreso. Si van a permitir la objeción de conciencia, perfecto, pero tienen que hacerlo con un marco legal detallado, preciso y que garantice, siempre, el derecho a la salud de todos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? Pues yo diría que con 3 lecciones fundamentales. Primera, que para equilibrar derechos se necesitan leyes súper claras, no buenas intenciones. Segunda, que una ley vaga no es solo un problema técnico, es un problema humano, porque crea vacíos que desprotegen a la gente. Y tercera, nos recuerda que, aunque un médico objete, la responsabilidad final de que recibas atención médica es y siempre será del Estado. Y cerramos con una pregunta que va mucho más allá de este caso y que nos deja pensando. El reto que nos muestra esta sentencia es uno de los más grandes en cualquier democracia constitucional. ¿Cómo diseñamos leyes que respeten la conciencia de cada individuo sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los demás? Ese, sin duda, es uno de los actos de equilibrio más delicados y necesarios en el derecho moderno.